El renacer de Javier, una historia de superación personal. Javier siempre había sido un joven lleno de energía, conocido por su sonrisa contagiosa y su actitud positiva hacia la vida. Era el tipo de persona que siempre tenía un plan y una meta en mente. Desde pequeño soñaba con convertirse en un atleta profesional, y sus días estaban llenos de entrenamientos, competiciones y la sensación de libertad que encontraba corriendo por las pistas. Pero un día, su vida cambió drásticamente. Todo ocurrió en una tarde de primavera, cuando Javier sufrió un grave accidente de tráfico. El impacto fue devastador y lo dejó con múltiples lesiones, la peor de todas, una lesión en la columna que lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo. Los médicos fueron claros y fríos en su diagnóstico, le dijeron que probablemente no volvería a caminar. De un día para otro, su mundo se redujo a una cama de hospital, a una serie de procedimientos médicos y a la incertidumbre de un futuro completamente diferente al que había planeado. Los primeros meses fueron los más oscuros para Javier. La tristeza y la frustración lo invadieron, y por primera vez en su vida sintió que había perdido el control. Pasaba horas mirando al techo de la habitación del hospital, preguntándose por qué le había sucedido esto a él, cómo es que su vida había dado un giro tan drástico. No podía aceptar la realidad de depender de una silla de ruedas, y cada visita de sus amigos y familiares, aunque bien intencionada, lo hacía sentir más impotente. Sin embargo, un día, mientras observaba una puesta de sol desde la ventana de su habitación, algo cambió en su interior. Recordó las palabras de su entrenador de atletismo: el verdadero reto no es ganar, sino nunca dejar de intentarlo. Ese pensamiento resonó profundamente en su mente. Se dio cuenta de que, aunque no podía controlar lo que le había pasado, sí podía decidir cómo enfrentarlo. Decidió que, a pesar de las dificultades, no dejaría que su situación definiera quién era. Aquel día marcó el inicio de su camino de superación personal. Con una nueva mentalidad, Javier se inscribió en un programa de fisioterapia intensiva. Los primeros días en la clínica fueron dolorosos, tanto física como emocionalmente. Ver a otros caminar sin dificultad mientras él apenas podía mover sus piernas era desalentador. Sin embargo, cada pequeño avance se convirtió en una fuente de motivación. La primera vez que pudo mantenerse en pie durante unos segundos con ayuda de un arnés fue un momento de lágrimas, pero también de esperanza. Cada mañana se levantaba con un propósito renovado: recuperar su independencia. La fisioterapia era solo una parte de su proceso. Fuera de las sesiones, Javier encontró un refugio en la escritura. Empezó un blog para compartir sus pensamientos y experiencias. Lo que comenzó como un espacio personal para desahogarse, pronto se transformó en una comunidad de personas que lo leían y encontraban consuelo en sus palabras. Sus reflexiones sobre el dolor, la resiliencia y la esperanza inspiraron a otros que también enfrentaban sus propias luchas. Javier descubrió que su historia tenía el poder de cambiar vidas, incluso cuando él mismo aún estaba en proceso de cambiar la suya. Mientras avanzaba en su rehabilitación, Javier también decidió explorar su interés por la meditación y la mentalidad positiva. Asistió a talleres y aprendió a conectar con su cuerpo de nuevas maneras. La meditación lo ayudó a aceptar su dolor y a lidiar con la frustración de los días difíciles. Poco a poco, empezó a notar que su cuerpo respondía mejor a los ejercicios, y aunque los progresos eran lentos, cada pequeño paso era una victoria personal. Un año después del accidente, algo increíble sucedió. Gracias a su esfuerzo incansable y al apoyo de su fisioterapeuta y su familia, Javier logró dar sus primeros pasos asistido por una andadera. No fue un momento fácil. Cada movimiento le costó sudor y lágrimas, pero aquellos primeros pasos le hicieron sentir que era capaz de enfrentar cualquier cosa. Aunque sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo y lleno de obstáculos, la esperanza había vuelto a su vida. Era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay luz al final del túnel. Javier siguió trabajando duro, tanto en su recuperación física como en su crecimiento personal. Se convirtió en un defensor de la importancia de la salud mental y física, y utilizó su blog y redes sociales para motivar a otros a superar sus propias dificultades. Empezó a recibir invitaciones para dar charlas en escuelas, empresas y eventos de motivación, donde compartía su experiencia y el poder de no rendirse ante la adversidad. Un día, mientras daba una charla en una escuela secundaria, un joven se acercó a él con lágrimas en los ojos.
Le dijo que había estado a punto de abandonar sus estudios porque no veía sentido a su vida, pero que leer la historia de Javier le había dado fuerzas para seguir adelante. Javier, conmovido, entendió que su experiencia había trascendido su propia lucha, había logrado inspirar a otros a encontrar esperanza y a luchar por sus sueños, sin importar las circunstancias. Hoy, Javier sigue trabajando en su rehabilitación. Ya no necesita la andadera para moverse, y aunque sus pasos aún son lentos, cada uno de ellos es un testimonio de su valentía y perseverancia. Ha hecho de su historia de superación un legado, ayudando a miles de personas a creer en sí mismas. Ha descubierto que la verdadera fortaleza no reside en lo que el cuerpo puede hacer, sino en lo que el corazón y la mente están dispuestos a superar. A través de su historia, Javier ha demostrado que las caídas más duras son las que nos dan la fuerza para levantarnos y volar más alto. Y aunque su camino aún tiene desafíos, cada día lo enfrenta con la misma determinación que lo llevó a dar esos primeros pasos, convencido de que el verdadero éxito es nunca dejar de intentarlo.